Bien, pues en este vídeo nos vamos a centrar en el testing, como os comentaba en el vídeo anterior, que hablamos un poco del contexto general y hablamos también un poco de la Quality Assurance. En este vamos a hablar específicamente de testing, ¿vale? ¿Cuáles son los objetivos de este vídeo? Entender un poco los tipos de pruebas que hay, la relación que tienen entre ellas y sobre todo la perspectiva que plantean para luego cómo plantear las pruebas por nosotros mismos y nosotras mismas, ¿vale? Y también ver un poco sobre las herramientas que podemos utilizar para testear, ¿vale? ¿Qué tipo de pruebas hay? ¿Y cómo pruebo? ¿Y qué tengo que pensar cuando voy a pensar que hay que probar? Pues para eso hay un montón de clasificaciones, ¿vale? Estas clasificaciones, ya lo veréis ahora cuando las vea, parecen súper liosas y hay muchas más. De hecho, siempre surgen otras más que no he puesto aquí, que ahora luego las mencionaré. Pero lo importante que tenéis que tener en cuenta, más que porque os las sepáis de memoria, es saber la perspectiva con la que se plantean. Es decir, cada clasificación de pruebas lo que tiene por detrás es: ¿en qué estoy pensando para definir estas pruebas? ¿Estoy pensando en que es el usuario que lo va a probar? ¿O estoy pensando en que la infraestructura tiene poca estabilidad y por tanto se me puede caer la red? ¿Estoy pensando en la escalabilidad? De que ahora me entran 100 usuarios pero mañana igual me entra 1.000.000 y me tiene que resistir la plataforma. ¿En qué estoy pensando para hacer las pruebas? ¿Vale? ¿Qué es lo que voy a probar en función de qué es lo que estoy pensando para probar? ¿Vale? Eso es lo que determina la clasificación, ¿vale? Por ejemplo, ya os digo que es una clasificación no formal y que se puede, y que hay otras muchas. Pero algunas de las clasificaciones que siempre surgen son si se ejecuta código o no. Es decir, ¿es estática o dinámica? Las pruebas estáticas lo que miran es el código como está escrito, no lo que ejecuta o las entradas y salidas que tiene, sino simplemente cómo está escrito. Si hay errores de sintaxis, si hay errores de estilo, si hay errores de variables no inicializadas, errores de tipado, básicamente en tiempo de compilación, ¿vale? Cuando se le pasa al compilador, si es un lenguaje que tiene compilador, ¿vale? Si me va a detectar errores o no, o de estilo, de calidad, legibilidad, etcétera, ¿vale? En las pruebas dinámicas se ejecuta el código y se espera, dadas unas entradas, unas salidas, ¿vale? O lo que sea, pero la diferencia es que se ejecuta código o no, ¿vale? En función de su ejecución, si bien la prueba puede ser manual o si es automática. Si es automática es que hay un programa que ejecuta las pruebas y te dice han fallado 25 de 4000. Y si es manual es que yo o bien estoy, por ejemplo, en las pruebas de exploración, cojo un programa y empiezo a probarlo sin ningún tipo de expectativa. O se me da un plan de pruebas que se me dice tienes que probar el login con este usuario, con esta contraseña, pulsar en no sé qué botón, en no sé qué botón, no sé qué botón y tiene que llevarte aquí. Vale, pues yo cojo el ratón y el teclado, lo hago y veo si funciona o no, ¿vale? Manual o automática. Por su funcionalidad, bien puede ser funcionales, que prueben funcionalidades del producto, o no funcionales, que prueben, pues por ejemplo, que la conexión entre la base de datos y el servicio tiene una latencia de menos de 50 milisegundos, por decir algo, ¿vale? Ahí no se está probando ninguna funcionalidad, se está probando una cosa súper concreta. No funcionales, pues también las pruebas estáticas suelen ser no funcionales, por ejemplo, ¿vale? Más clasificaciones, dependiendo de quién testea. Si está probando el tester, si prueba el desarrollador, si prueba el product owner, que en Scrum, que es una metodología de trabajo, es la persona que se encarga de ir definiendo los requisitos del producto en función de lo que obtiene de parte del cliente. Lo prueba directamente el cliente, cosa que también pasa muchas veces. Se entrega al producto y es el cliente quien te dice, oye, es que está plagado de errores, ¿vale? Pues en función de quién lo prueba, ahí es otra clasificación de si prueba el tester, desarrollador, product owner, cliente, etcétera, ¿vale? En función del estado del código o de la release o de la versión en la que estemos, se definen de forma distinta las pruebas o se hacen pruebas distintas en función de si es una versión alfa, beta o definitiva, ¿vale? Si es una versión alfa, probablemente no se pruebe todo,
O si es una versión muy incluso previa que está en desarrollo, se prueban funcionalidades muy concretas o cosas muy concretas, porque igual todo lo demás está roto. Pero dices, no, es que voy a probar el login, pero es que la interfaz está rotísima. Pero pruébame el login para ver que funciona. Pues se prueba solo el login y se hace con un poco... Se obvia todo lo demás. Cuando son versiones definitivas se dice, no, o sea, yo te voy a probar el login, pero es que todo lo demás está roto. Pues se definen pruebas para comprobar que todo esté bien, ¿vale? Eso es otra perspectiva con la que ejecutar pruebas. Más perspectivas. ¿Qué es lo que se va a probar? Pruebas unitarias de integración, que luego las veremos más en profundidad. Pruebas de usuario, que también las vamos a ver. De accesibilidad. Teniendo en cuenta la accesibilidad, se prueba si pues, las etiquetas todas se pueden leer con un lector adaptado, que las imágenes tengan textos alt, que haya una jerarquía de H1s, que los habréis hecho ya en las evaluables. De usabilidad. Se pasan encuestas, las métricas que comentábamos en el tema de usabilidad. Se pasan métricas de cuánto se tarda en aprender a hacer esta operación, cuánto se tarda en hacer esta operación 25 veces. ¿Cuántos aciertos hacen con esta operación cuando la han hecho una vez? Cuando la hacen 10, cuando la hacen 25, etcétera, etcétera. Hay un montón de pruebas distintas de usabilidad, pero se piensa desde la usabilidad, no desde el rendimiento, por ejemplo. No se prueba que el usuario tarde menos, que la página tarde menos en cargar de 500 milisegundos, por ejemplo. O que cuando ejecuto una operación de descárgame este informe, me lo va a descargar en menos de 5 segundos. ¿Vale? Esas son pruebas de rendimiento, porque se piensa en el rendimiento. De estrés. No es lo mismo el rendimiento que el estrés. No es lo mismo que me tarde la página en cargar 500 milisegundos que la página que el servidor no se muera cuando me entran 100 millones de usuarios. ¿Vale? Igual van relacionadas, porque quieres probar que cuando entran 100 millones de usuarios no tarde más de 500 milisegundos. ¿Vale? Pero estás pensando en los 100 millones de usuarios, no tanto en los 500 milisegundos. ¿Vale? Por ejemplo, las de rendimiento y estrés muchas veces se solapan mucho porque pruebas que el rendimiento se mantenga cuando el estrés se incrementa, ¿vale? O que cuando el estrés incrementa, por ejemplo, tu sistema escala y el rendimiento se mantiene. Pero son distintas perspectivas, ¿vale? Y lo que se está pensando ahí es qué se prueba, no quién lo prueba o si se ejecuta código o no, ¿vale? Conjuntos de pruebas de smoke testing, que se prueba todo así como un poco por encima, como si fuera a través de una niebla y que más o menos todo funcione. De regresión, que se ha hecho una versión, se ha introducido una funcionalidad nueva, se comprueba que todo lo anterior sigue funcionando y luego ya se probará lo nuevo, pero que todo lo demás sigue funcionando, ¿vale? De aceptación, que son las pruebas que muchas veces en muchos productos el cliente te define una serie de pruebas de aceptación, o más formalmente o menos formalmente, pero que te dice, yo voy a probar esto, o no te lo dice, pero que lo va a hacer. Y si no va alguna de estas partes, no te acepto el producto, no te acepto la entrega y por tanto no te pago, ¿vale? Eso puede pasar. Pues esas pruebas de aceptación son un conjunto de pruebas que tienen una perspectiva concreta, que es el cliente si acepta tu producto o no. No piensa en, es que me han entregado una funcionalidad nueva, voy a ver si todo lo anterior funciona. Eso no es de aceptación. De aceptación es, me han entregado la funcionalidad nueva, voy a ver si para mí está bien, como cliente, ¿vale? Si es lo que yo quería y es lo que yo he pedido, ¿vale? Es otra perspectiva distinta, ¿vale? Luego hay otros tipos de pruebas, no las he incluido aquí por no hacerlo más farragoso, pero otra clasificación también típica es según lo que se entiende del sistema o del código y según lo que no, de caja blanca y de caja negra, ¿vale? Por primera vez usando el color negro no de forma peyorativa, ¿vale? Que en informática es bastante común, con las whitelist y blacklist y cosas así. Pero, por ejemplo, caja blanca lo que dice es, o caja transparente, también lo he visto llamado así, es que yo sé cómo está montado el sistema y por tanto puedo puedo plantear las pruebas pensando en, y si hago esto, que sé que va a romper esto, a ver si todo lo demás funciona, ¿vale? Y de caja negra la caja es opaca, el sistema es opaco y yo no sé lo que pasa dentro, pero sé que si le doy una entrada me tiene que dar una salida. Y a partir de ahí lo que pase dentro me da exactamente igual. Y se plantean de forma distinta. Si solo sé lo que entra y lo que sale, igual tengo que plantear 1 millón de entradas distintas esperando 1 millón de salidas distintas.
Si sé lo que pasa dentro, pues igual puedo pensar en una entrada concreta que sé que va a romper algo para ver qué es lo que ocurre, ¿vale? Pues la perspectiva en función de la que se plantea la prueba es lo que determina la clasificación, ¿vale? Lo que decía, son clasificaciones no formales. No hay una clasificación formal de las pruebas, porque es que hay tantas perspectivas desde las cuales plantear las pruebas que no puedes plantearlas todas, ¿vale? Lo importante también es que entendáis cuál es la perspectiva con la que se plantea, ¿vale? Lo llevo repitiendo todo el rato, pero es que no son las perspectivas lo que hacen es determinar cómo la defines, pero luego una prueba definida desde una perspectiva puede encajar y encaja, de hecho encajan constantemente en otras categorías o en otras perspectivas, ¿vale? Por ejemplo, las pruebas unitarias, ya luego las vemos más en profundidad, pero las pruebas unitarias, que son aquellas que prueban unidades de código muy pequeñitas, son funcionales, porque prueban funcionalidades concretas del código. Son dinámicas, porque ejecutan el código. En general las ejecuta el desarrollador, porque el desarrollador hace un método y luego dice, ahora voy a hacer una prueba que le doy esta entrada y estos argumentos y me tiene que dar esto. Y lo ejecuta el desarrollador, ¿vale? Estas perspectivas son distintas y estas clasificaciones son distintas, pero una prueba unitaria encaja en todas ellas, ¿vale? Yo muchas veces lo veo eso, como voy a ponerme... Hay veces que yo lo he llamado muchas veces, me voy a poner la gorra ahora de cliente y voy a empezar a probar como un cliente. Y digo, es que esto se ve feísimo. Te dicen, ya, pero funciona, ya, pero es que se ve feísimo, eso no lo voy a aceptar. O es que aquí no me sale, o sea, aquí sale el rojo y el color corporativo es naranja. Y son pruebas que son distintas a si yo me pongo ahora la gorra de soy tester, pues voy y te pruebo la funcionalidad, ¿vale? O me pongo la gorra de soy diseñador y no voy a probar ninguna sola funcionalidad, pero te voy a decir, es que esta caja con esta caja tendría que estar un poco más separada porque no respiran. O es que aquí esto no se ve bien. O esta fuente concretamente debería tener un píxel más de tamaño, ¿vale? O me pongo la gorra de accesibilidad y empiezo a ver un formulario y digo, es que esto está gris y el fondo es blanco. No lo va a ver alguien que tenga algún tipo de cromatopsia, ¿vale? Pues es que son perspectivas súper distintas y puedes plantear las pruebas de formas súper distintas. Y es súper complicado plantear pruebas que prueben todo, ¿vale? Pero por eso se ven también todas las perspectivas posibles, para que entendáis que plantear las pruebas únicamente desde el punto de vista funcional no es suficiente. Ni tampoco es suficiente desde el punto de vista del cliente, ni tampoco es suficiente desde el punto de vista de... Evidentemente de la accesibilidad o sea, no es suficiente porque no pruebas la funcionalidad. Es que son perspectivas que hay que cubrir todas hasta cierto punto, pero que hay que saber cuáles hay. Y tienes que ponerte en esas mentalidades para hacer las pruebas, porque cuando estás solo en una, que es por ejemplo el desarrollador, no vas a probar todo, ¿vale? De hecho, los desarrolladores generalmente se centran en las pruebas estáticas, las pruebas del código, las unitarias, las de integración y las de usuario. Todas las demás en general las obvian, ¿vale? Nos vamos a centrar en esas, las voy a explicar más en profundidad, pero que sepáis que el resto de pruebas también hay que hacerlas, ¿vale? Habrá veces que no sean tan importantes, pues porque, pues por ejemplo, ponte que las pruebas de accesibilidad sabes que tus usuarios no van a tener problemas de accesibilidad porque son, por ejemplo, has hecho herramientas de desarrollo, las vas a probar y se las vas a pasar al equipo que está ahí al lado, ¿vale? Pues la accesibilidad igual no es importante en ese software, pero sí es importante el rendimiento. Pues tienes que pensar en eso, ¿vale? Pero vamos a centrarnos en las pruebas estáticas, unitarias, de integración y de usuario, ¿vale? Las pruebas estáticas. ¿Qué son las pruebas estáticas? La característica principal de las pruebas estáticas es que no son dinámicas, evidentemente, pero lo que hacen es analizar el código en sí, ¿vale? No lo que hace. Simplemente ven un código y prueban que ese código pues sea válido, ¿vale? Ese ser válido puede ser desde prevenir errores concretos, variables que no estén inicializadas y por tanto vaya a fallar el código, que el tipado de los datos sea el correcto, pues que si estás definiendo una variable como un int, luego no la intentes utilizar como un string, herencia de clases, métodos a los que se llama con los argumentos correctos, que sean el número de argumentos que tocan, que tengan los tipos que tocan, de todo lo que se os ocurra.
Pero también en esas pruebas estáticas muchas veces se les añaden pruebas de estilo, de calidad del código. Pues complejidad ciclomática, pruebas de estilos, o sea, el estilo de escritura de la sintaxis a veces también es muy importante. Y es importante que esté unificado. Entonces, hay veces que se pasan pruebas de estilos en los que se dice, pues mira, estamos siguiendo los estilos de la empresa, estamos dando 2 intros después de cada línea, estamos utilizando tabs en vez de espacios, etcétera, etcétera. Esto también son pruebas estáticas, ¿vale? ¿Cómo se hacen esas pruebas? Pues en primer lugar, los compiladores son los que en general hacen esas pruebas. Pues las variables sin inicializar, si es un lenguaje que tienes que definir primero antes de dónde se utiliza, pues si tienes que definir los métodos antes de dónde se utilizan, pues que el compilador te va a decir, error de compilación, esto está definido después, no se puede usar, ¿vale? Eso es una prueba estática, ¿vale? Se le pasa a un compilador, que compila, bien, primer check, compila, ¿vale? Que ya es importante. Pero también hay linters, que son comprobadores de estilo. Por ejemplo, ESLint, que es para JavaScript y para CSS y tal, que comprueban reglas de estilo, cosas que son más, pues, más al detalle, pues eso, tabuladores en vez de espacios, dobles intros, cualquier cosa así, como cosas más importantes. Estoy poniendo punto y coma siempre al final porque JavaScript no es obligatorio, pero a veces sí. Lo pongo siempre, pues igual el linter te dice, pues es que no lo estás poniendo siempre. Y deberías hacerlo, ¿vale? Pues eso se suelen utilizar herramientas. Métricas de código también, ¿vale? Pruebas unitarias son las más conocidas en general, ¿vale? Son las que muchas veces hay gente que llama pruebas unitarias a todo. Y todas las pruebas que están automatizadas son pruebas unitarias, que no es verdad, ¿vale? Las pruebas unitarias lo que hacen es comprobar el funcionamiento de una unidad de código. ¿Y qué es una unidad de código? Un elemento de código con una funcionalidad, en general, cuanto más específica, mejor, que se utiliza para construir elementos más complejos. Normalmente ese elemento de código es una función, a veces no lo es, a veces es toda una clase, ¿vale? Pero esa funcionalidad, cuanto más específica, mejor, porque la prueba unitaria será realmente unitaria, ¿vale? La prueba unitaria lo que busca es probar una sola cosa, ¿vale? Una sola, y nada más, nada más. Eso también es importante, porque hay muchas veces que la gente hace pruebas unitarias, que es de, me conecto a la base de datos, leo un registro, lo escribo, lo borro, luego me desconecto, me vuelvo a conectar, verifico que el dato esté, pero luego lo obtengo y luego hago un no sé qué, y hago un merge, y hago un bulk, y ya está, y pruebo que esté el dato. Y es de, eso no has probado una cosa, has probado 27, ¿vale? La prueba unitaria tiene que probar una cosa. Es una cosa, cuanto más pequeño sea, mejor. Hay veces que no es tan pequeño. Pues, por ejemplo, una prueba unitaria podría ser, me conecto a la base de datos. Pues eso es una sola cosa, ¿vale? Y ya entra. Luego esta clasificación, es verdad que entra matices, ¿vale? Pero las pruebas unitarias lo que se hace es, se define un caso de prueba y se comprueba que el resultado sea esperado, ¿vale? Pueden ser ajenas a la implementación, es decir, puede ser que yo estoy probando, pues ahora luego pondré un ejemplo, pero que yo pruebo una operación que en la implementación no se llama así. Que yo pruebo, por ejemplo, sum, y en la implementación se llama suma. Pues bueno, pero la prueba dice que tengo que probar la operación sum. Si luego la implementación es un poco distinta, pues ya se adaptará, ¿vale? Estas pruebas, lo que en general se hacen muchísimas, o deberían hacerse muchísimas, y cuantas más hay, más cobertura, más cubren que el código satisface los requisitos de calidad, ¿vale? Si yo consigo que haya pruebas para todas las funciones de todo mi código estará cubierto por pruebas, y eso se le llama cobertura, ¿vale? La cobertura lo que te dice es cuántas partes de tu código están probadas mediante pruebas, ¿vale? Valga la redundancia. Por ejemplo, es la base de TDD, de Test Driven Development. En Test Driven Development lo que se hace es, primero defino una prueba, luego desarrollo el código. De hecho, primero desarrollo la prueba, la ejecuto, me da fallo, desarrollo el código, la ejecuto. En general me debería dar fallo, porque normalmente nunca acertamos a la primera, ¿vale? Arreglo los fallos, vuelvo a ejecutar la prueba y me da acierto, ¿vale? Eso es el ciclo del TDD, ¿vale? Primero desarrollo la prueba y luego el código que la va a satisfacer,
¿vale? Ya hablaremos un poco más en profundidad de TDD, pero es la base del TDD, ¿vale? Y las pruebas unitarias, lo que es súper interesante es que es súper fácil de automatizar, ¿vale? Y lo vais a ver fácilmente con un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, definimos una función suma que recibe dos argumentos, op1 y op2, y que devuelve op1 más op2, ¿vale? Es muy chorra, ¿vale? Pero vamos a definir una prueba unitaria que comprueba que esa función suma funciona, ¿vale? Pues para hacer la prueba, lo que hacemos es llamamos a la función con dos argumentos, 3 y 2, obtenemos el resultado y miramos que el resultado sea 5. Si no es 5, lanzamos un error. La suma falla, se esperaba 5, ¿vale? Esta función es la prueba unitaria de esta otra, ¿vale? Con código automatizable que podría ejecutar perfectamente un programa y decirme, no hay excepciones, funciona la prueba, ¿vale? Pues está probando esta partecita del código, ¿vale? Estos son pruebas unitarias. Definir código que prueba otro código, básicamente, ¿vale? Las pruebas de integración lo que prueban es el funcionamiento integrado de varias unidades funcionales. Las unidades funcionales era lo que estamos probando en las pruebas unitarias. Elementos pequeñitos, en general funciones, que hacen una sola cosa, ¿vale? Pues las pruebas de integración lo que buscan es cuando ya hago cosas que están compuestas de muchas otras cosas, voy a probar que eso funciona. Porque que una unidad funcione por sí sola no implica que funcione conjuntamente con otras. Que yo me pueda conectar a la base de datos no implica que yo luego pueda leer o que pueda escribir. O que si yo igual hago una operación de lectura y escritura, igual la conjunción de las dos implica un fallo, ¿vale? Pues tengo que probar todo junto. O si tengo, por ejemplo, un servicio de persistencia de datos y un servicio de, pues no lo sé, de guardado de fotos, pues igual el servicio de guardado de fotos está programado mal y no utiliza bien el servicio de persistencia de datos. Si no pruebo las dos cosas juntas, no me voy a dar cuenta, porque igual pruebo sin la persistencia y digo, pues funciona todo, pero luego lo conecto y no va, ¿vale? Estas pruebas también son automatizables, prácticamente siempre son automatizables. El problema es que son mucho más lentas, porque prueban muchas cosas. Prueban, por ejemplo, conectarse a la base de datos y hacer operaciones. Esa conexión a la base de datos es mucho más lento, porque ya implica hacer cosas, ¿vale? Son pruebas bastante más frágiles, porque si, por ejemplo, yo hago pruebas de integración que escriben en la base de datos, igual luego cuando las vuelvo a ejecutar, ese dato ya existe y me da un error, porque la vuelvo a ejecutar y falla. O la base de datos, por lo que sea, en ese momento no está disponible. Y falla la prueba de integración, pero no porque mi código esté mal, sino porque la base de datos ha muerto. O porque no tengo red, o porque X, ¿vale? Y dependen de muchas más cosas, por tanto son más frágiles y por tanto son más lentas, ¿vale? Pero ahora luego lo veremos, pero también son más confiables, porque prueban cosas de forma conjunta, por tanto, si todo conjuntamente funciona es porque todos los elementos de dentro funcionan, o deberían, ¿vale? Igual hay un flujo que entra por un elemento que en las pruebas unitarias no he probado y que se falla, ¿vale? Por eso son importantes hacer de los dos tipos. Y luego, en último lugar, las pruebas que nos interesan a los desarrolladores en general son las de interfaz, ¿vale? Se llaman pruebas end-to-end, o pruebas de usuario, o pruebas de todo, muchos nombres. Pero lo que buscan es ejecutar todo el flujo de ejecución, ¿vale? Con todas las posibles entradas, todas las posibles salidas, las ramificaciones, los errores. Es decir, el flujo de ejecución es: hago login, puedo entrar, por ejemplo, pensando en la evaluable, hago login, puedo entrar en el lista de productos, veo toda la información de los productos, entro a producto, veo la información del producto, ¿vale? Ese flujo de ejecución es una prueba de interfaz, ¿vale? Porque yo pruebo, hago así porque suelen ser manuales en muchos casos, pero yo pruebo que puedo hacer todo ese flujo, ¿vale? No pruebo que la llamada a la API con no sé qué, que llamo a la API y la API me devuelve una cosa, ¿vale? No pruebo eso, que sería integración unitaria. Pruebo todo un flujo de ejecución, ¿vale? Pensando en lo que va a hacer el usuario, que por eso es la perspectiva cambia. Piensas en lo que va a hacer el usuario. Y se realizan sobre la interfaz, no se realizan sobre código, como por ejemplo las unitarias o las de integración, ¿vale? ¿Qué implica eso?
una cobertura muy alta del código y del producto, porque prueban todos flujos completos, ni siquiera dos componentes integrados, sino todo un flujo. No te importa lo que hay dentro, sino que quieres ver lo que se pide, lo que quieres hacer, lo puedes hacer, ¿vale? Son extremadamente lentas porque implican muchísimas dependencias, son muy caras porque necesitas definir muchas cosas y son muy frágiles. Por muchos motivos, porque depende de muchos componentes, pero por ejemplo porque la interfaz puede variar mucho, en general puede y varía mucho, ¿vale? Porque pueden cambiar componentes, porque las funcionalidades cambian, pero las pruebas, como son tan complejas, son muy difíciles de cambiar y se rompen fácilmente. Como son tan complejas de definir, si cambia un elemento ya tienes que cambiar toda la prueba, en muchos casos, pero son muy seguras, son muy confiables, porque lo que va a hacer el usuario es lo que hace la prueba. O lo que se espera que haga el usuario es lo que hace la prueba, ¿vale? Entonces, como pruebas exactamente lo que va a hacer el usuario cuando lo haga le va a funcionar, ¿vale? Entonces, ¿qué pruebas hacemos? Porque he contado un montón de pruebas, pero ¿y qué hago todas? Ninguna. Una de interfaz y todo lo demás, pues ya veremos si funciona o no. Pues no, ¿vale? Hay una pirámide que se llama la pirámide de Kohn, ¿vale? De lo que habla es de cuánto más integrada o más aislada está una prueba, cuánto más rápida o más lenta es una prueba, y sobre todo cuánto más confiable, más fiable o menos fiable es, ¿vale? Cuanto más arriba estás de la pirámide, más integración y por tanto más fiabilidad, pero más lentitud, ¿vale? Cuanto más abajo de la pirámide estás, más aislamiento, porque son cosas más pequeñas las que se prueban, mucho más rápidas, por la misma razón, pero también mucho menos fiables, porque solo pruebas cosas concretas, ni siquiera integradas, ni siquiera flujos completos, ¿vale? Entonces, yendo de abajo hacia arriba, tenemos las pruebas unitarias, que son rápidas tanto de implementar como de ejecutar, porque son cosas muy pequeñitas, entonces puedes hacer un montón muy rápido, tanto implementándolas como ejecutándolas. Son extremadamente fáciles de automatizar, de hecho es extremadamente raro que no estén automatizadas, pero no son tan fiables. No es lo mismo probar la operación suma que luego integrarla en un algoritmo de multiplicación, por ejemplo, ¿vale? Subiendo de nivel, tenemos las pruebas de integración, que lo mismo, son más lentas tanto de hacer que de ejecutar que las unitarias. Son un poco menos automatizables porque hay veces que integrar muchos componentes no se pueden hacer código para probarlos integrados. Muchas veces sí, pero a veces no se puede. Pero son bastante más fiables, ¿vale? Porque pruebas componentes integrados unos con otros para ver que eso funcione, ¿vale? Y luego por último tenemos las pruebas de interfaz, que son las más lentas de hacer y de ejecutar, porque son muy complejas de definir y bastante lentas. Son bastante difíciles de automatizar. En muchos casos simplemente defines un caso de prueba con texto que dice, o con texto con especificaciones más formales, pero que te dice el flujo a probar, pero es difícil de automatizarlo con código porque tienes que utilizar la interfaz, etcétera, etcétera, que luego veremos cómo automatizar pruebas de interfaz. Pero son súper fiables, que es lo que comentaba. Haces lo que va a hacer el usuario al final. Entonces estás probando realmente una ejecución real del producto, un uso real del producto. Entonces son extremadamente fiables, ¿vale? Entonces, ¿qué probamos? Pues todo. No, todo no, ¿vale? Pero en general lo que hay que hacer es pruebas unitarias súper numerosas, la mayor cobertura posible por parte de pruebas unitarias del código y que las hagan los desarrolladores, ¿vale? Los desarrolladores tienen que garantizar la calidad de su código, tanto desde el punto de vista estático como funcional, y por tanto tienen que hacer pruebas para garantizar eso. Luego veremos TDD, o intentaré hablar de TDD, pero tratar de aplicar TDD implica hacer las pruebas y luego el código, y de esa forma tienes pruebas unitarias de todo el código que haces, ¿vale? Y una cobertura muy alta. Pruebas de integración también generales de integración de componentes unos con otros, ¿vale? Y específicas en bloques muy críticos. Pues por ejemplo, lo que comentaba, si tenemos un servicio de persistencia que se va a utilizar en 20.000 sitios, pues ese componente de persistencia tendrá que estar muy probado, que la conexión a la base de datos funcione, que todas las operaciones funcionen, pero que además se integre con cada uno de los componentes que lo van a utilizar, ¿vale? Pero igual no queremos probar
que el servicio de autenticación se conecte bien con la base de datos, sino simplemente queremos probar el servicio de autenticación, que implica que haya una base de datos detrás, ¿vale? Hay que hacer menos pruebas de integración que unitarias, porque unitarias habría que hacerlo de todo, o de todo lo que se pueda, y de integración habría que pensar cuáles se hacen y cuáles no, ¿vale? Y por último, las pruebas de interfaz, las menos numerosas, pero intentar probar siempre todos los casos de uso, ¿vale? Esto de menos numerosas, hay veces que la gente decide hacer más pruebas de interfaz o más pruebas end-to-end que de integración, porque les interesa probar que todas las operaciones que se van a realizar a través de la interfaz o a través de lo que sea, se pueden hacer, ¿vale? Y no te interesa tanto ver que la base de datos se conecta con tu servicio de fotos, sino te interesa ver que cuando haces login tienes un token y guardas la foto se guarda, ¿vale? Y se procesa o se preprocesa o lo que se haga, lo que sea, ¿vale? Igual te interesa eso, más que, pues eso, que se conecte un componente con otro, ¿vale? Pero hay que pensar qué es lo que se hace. Normalmente hay que aplicar la pirámide. Más pruebas unitarias, menos pruebas de integración, menos pruebas de interfaz o end-to-end, ¿vale? Pero luego cada empresa y cada producto es un mundo, ¿vale? Hay que pensar que estas son las de interfaz, suelen ser más caras de mantener, de desarrollar y de mantener. Las de integración suelen ser bastante menos caras, pero también son complejas, entonces de mantener a veces son bastante complejas. Y las unitarias normalmente las defines una vez y las pasas 1.000.000 de veces y siguen sirviendo, ¿vale? ¿Qué herramientas tenemos para testear? Pues cientos de miles, ¿vale? Como siempre, ¿vale? Pero desde el punto de vista de la interfaz y sobre todo del desarrollo web, tenemos, bueno, en general desde el punto de vista del desarrollador tenemos cierto tipo de herramientas, ¿vale? Que son los test runners, son programas que ejecutan tests y que luego te dan una salida de... muchas veces te dan la cobertura, pero en general la salida que te dan es: se han ejecutado 37 pruebas y han fallado estas con estos errores, y te las devuelven, ¿vale? En el caso de las pruebas en el desarrollo web, en general se utiliza Karma, que prueba cosas de interfaz y de JavaScript, ¿vale? Que es un test runner, ejecuta tests, ¿vale? Testing libraries, que lo que te definen es la sintaxis de las pruebas y el framework en el que codificarlas, pues qué sintaxis tiene que tener una prueba, si tiene que tener ciertos atributos el código, si tiene que, por ejemplo, en .NET se le pone, dependiendo del framework de test que utilices, pues se le pone test class a las clases que son de pruebas, test method a los métodos que son métodos de prueba, que es una prueba, ¿vale? En Jasmine o Mocha, que son los de JavaScript, pues se definen de otra forma, y te dan una cierta sintaxis, ¿vale? Luego las librerías de aserciones, ¿vale? Que son básicamente las librerías que te dan una serie de funcionalidades para comprobar que las salidas que te da la prueba o las salidas que te da lo que estás probando son acierto o error, ¿vale? Normalmente se llaman asserts, porque en inglés es assert, ¿vale? Y en general suelen tener una sintaxis tipo assert.true de esto, ¿vale? Y ahí en el esto le dices, pues en el caso, por ejemplo, de la suma que ponía antes, assert.true result igual a 5, o assert.equal result y 5, ¿vale? Suelen tener sintaxis de ese tipo, las librerías de aserciones. En el caso de desarrollo web tenemos Chai, tenemos otras, pero Chai es la que se suele utilizar, ¿vale? Librerías de mocks y stubs, que no son exactamente lo mismo, pero librerías que moquean, haciendo aquí un castellanismo, barbarismo brutal, pero que lo que hacen es simular la presencia de componentes, escenarios o... Por ejemplo, hay muchas veces que se hacen pruebas unitarias en las que se moquean componentes enteros. Pues por ejemplo, quiero hacer la prueba, volviendo al ejemplo que daba antes, un servicio de guardado de fotos, pero no tengo una base de datos todavía. Pues moqueo, emulo que hay una base de datos que me va a devolver nada y que no me hace nada, ¿vale? Pero el servicio de fotos sí preprocesa las fotos, ¿vale? Pues lo que hago es que le pongo una base de datos falsa, moqueada por detrás, y pruebo el servicio de fotos, ¿vale? De forma unitaria, ¿vale?
porque depende siempre de una base de datos, pero yo solo quiero probar el servicio de fotos, no quiero probar la conexión con la base de datos, ¿vale? Los Moxie Stubs son muy útiles para hacer pruebas de unitarias cuando no quieres hacer integración, pero la integración te viene dada, ¿vale? Por ejemplo, en el desarrollo web tenemos Sion, hay otras también, ¿vale? Librerías o herramientas específicas, transpiladores, por ejemplo, cuando vas a probar hacer pruebas de interfaz en desarrollo web, pues tienes que emular navegadores. Igual no quieres ejecutar un Chrome entero, porque no, porque es muy pesado, porque igual quieres lanzar 17 navegadores y eso ya te va a ocupar toda la RAM. Pues por ejemplo tienes PhantomJS, que lo que hace es que emula un navegador completo con toda su interpretación de HTML, CSS y JavaScript, pero que no muestra una interfaz, sino que simplemente es un proceso que no tiene interfaz, ¿vale? Que sirve simplemente para ejecutar esas pruebas de interfaz en un navegador invisible, ¿vale? Y luego ya tenemos incluso plataformas completas que lo que hacen es Selenium, por ejemplo, que luego lo vamos a ver. Selenium lo que hace es que graba la interfaz, la interacción que haces con la interfaz, lo determina en una serie de pasos. Puedes hacer aserciones sobre esa serie de pasos de, pues cuando hago login llego a esta página, me redirige a esta página, ¿vale? Puedes hacer una aserción de ese tipo y luego convertirlo a código, ¿vale? Convertirlo a un código concreto, pues en JavaScript, en un montón de lenguajes, ¿vale? O Cypress, que es bastante similar, pues te integra todas las partes del testing, ¿vale? En los siguientes vídeos vamos a centrarnos en eso, en cómo hacer pruebas con plataformas concretas y vamos a ver un poco con una pequeña introducción a cómo hacer algunas pruebas.